Bueno, mi gente bella, la semana pasada iniciamos un poquito lo que es referente al contexto literario del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a seguir en esto, sobre todo con miras a profundizar en un evangelio que, como les dije la semana pasada, es como que si cambiáramos de registro teológico, porque en relación con lo que vimos en Marcos, aquí las cosas se nos presentan como en forma diferente. Y lo primero que habría que decir es que la obra de Mateo es al mismo tiempo de carácter doctrinal y de carácter teológico, ¿no? Y eso lo vamos a percibir en 5 discursos del evangelista. ¿Por qué 5? Piensen un poquito en el auditorio al que se dirige este mensaje. A un judío que se convierte en el cristianismo, conocedores del Antiguo Testamento a profundidad. ¿Cuáles son cuántos son los libros de la Torá? No son 5. Sí, Por exactamente. esto son 5 discursos. Y él lo elabora de esa forma. Trata digamos, de discutir sobre distintos aportes que van jalonando toda su obra y tiene una gran capacidad para combinar la fuente. Y uno se encuentra sorpresivamente con que en cada uno de estos discursos dice al final lo siguiente. Y sucedió cuando terminó Jesús de decir estas palabras, lo cual ejerce como una función de transición para lo que viene después, ¿verdad? Los discursos, ¿verdad?, se insertan en el relato, conectando secciones narrativas y proporcionan como un gran sentido a la acción. Cada discurso tiene su unidad temática, ¿verdad?, y literaria, presentando distintos aspectos del reino de los cielos a lo largo de su obra. Me gustaría que me siguieran por sus Biblias. ¿Okay? El primer discurso es el Sermón de la Montaña. Lo tienen allí en pantalla, que va del 5.1 al 7.29. ¿Cuál es la finalidad de este discurso de las bienaventuranzas, del Sermón de la Montaña? Proclamar qué es lo que es el reino de los cielos, cuáles son las exigencias. Y desde el punto de vista sincrónico, el plan de este discurso es el siguiente. Hay una pequeña introducción, un planteamiento de la problemática, después va las bienaventuranzas, la misión de los discípulos y hace una serie de planteamientos acerca de lo que es la justicia y la necesidad de superar la ley antigua. Termina con una conclusión. Estamos hablando del capítulo 7, ya hacia el versículo 29. Este sería el primer discurso. Lo están siguiendo por sus Biblias, cómo él va englobando de alguna manera las cosas de esta forma para que se presente como un discurso. En la Biblia de Jerusalén está dividido de esa forma. Después vamos a tener un segundo discurso, que es el Sermón de la Misión. Va del 9:35, disculpen, al 10:42. Es el momento en que llama a los discípulos, que constituye 12 de manera especial como apóstoles, para ser misioneros y con la finalidad de extender el reino. También, al igual que el discurso anterior, tiene una introducción donde Jesús habla, predica, enseña en Galilea, envía a los 12, ¿verdad?, y da una serie de instrucciones que se ajustan a la comunidad prepascual, pero concluye con una serie de instrucciones que reflejan la situación de la misión pospascual. ¿Por qué decimos esto? Porque este evangelio se escribe más allá del año 80, quizás hacia el año 85 aproximadamente. Cuando se escribe el evangelio de Marcos, podríamos decir que la comunidad
todavía respira ciertos aires de tranquilidad. Las persecuciones de las que habla Jesús en el capítulo 13 de Marcos son a futuro, lo que puede a futuro pasarle a la comunidad. Pero en el caso de Mateo, ya esas persecuciones se están dando, ya esas dificultades dentro de la comunidad se están dando, y ya estamos hablando de una comunidad pospascual. Sin embargo, en la primera parte del discurso, de este segundo discurso, se distingue, ¿verdad? El envío de esa comunidad pospascual que está absorbiendo pues todas esas enseñanzas de Jesús. Después tenemos el tercer discurso, que es el discurso en parábola, que ocupa todo el capítulo 13. Este discurso es bien interesante porque Mateo agrupa en un solo capítulo la mayor parte de las parábolas presentes en su evangelio. Hay otras tantas, pero aquí hay una característica que trata de que sea un sermón didáctico, ¿no? Y de alguna manera nos va enseñando que la naturaleza del reino de los cielos es muy simple. Y qué casualidad, las parábolas que menciona Mateo en este capítulo son 7. Nuevamente la parte numérica que hablábamos la semana pasada, que es muy importante para Mateo como judío, porque implica la totalidad. Entonces, a todas estas, aparte de una introducción, las parábolas se dicen a la gente. Jesús habla sobre el sembrador, sobre la cizaña, sobre la levadura, 7 en totalidad, y posteriormente les explica a los discípulos aparte el porqué de las parábolas, la exigencia por parte de quien le escucha en cuanto a lo que debe hacer un seguidor verdaderamente del reino de los cielos. Y por supuesto, la conclusión va dirigida a sus discípulos. Después tenemos un cuarto discurso, que es el discurso eclesial. Lo vamos a encontrar en el capítulo 18. Básicamente, se dice que el evangelio de Mateo es el evangelio eclesial, probablemente porque es el único que menciona la palabra iglesia, ¿no? Y la menciona 2 veces, eso lo vamos a ver ahora. Pero lo interesante de este discurso, ¿verdad? Que es el sermón para la iglesia, dirigido a la comunidad que está reunida, que escucha, que tiene que asumir el proyecto. Y está compuesto por diversos materiales, contenidos diversos. Primero pone la base de lo que tiene que ser la vida en común, ¿verdad? Hablando de la importancia de los pequeños, del paso a aceptar a todos y ubicarlos en la comunidad. Disculpen. Las condiciones para formar parte de una comunidad que sea capaz de celebrar el reino, ¿verdad? La descripción de los débiles, que la comunidad tiene que vivir el perdón para que sea una comunidad verdaderamente de amigos, de hermanos, y por supuesto la conclusión, que es conocida por todos nosotros. Y finalmente, el quinto discurso es el discurso escatológico, que va del capítulo 23 al 26 y que corresponde al capítulo 13 de Marcos. Tiene 2 partes diferenciadas. Una, que se ve claramente que hay una ruptura con el judaísmo, y otra, que más bien se proyecta en el judaísmo para mirar hacia adelante, ¿no? Hacia la venida definitiva del reino. Y destaca también en esta parte una labor redaccional donde van a ubicarse algunas parábolas, ¿verdad? Las cuales, vistas desde perspectivas diferentes, se refieren a las actitudes requeridas de cara a la venida definitiva en plenitud. ¿Y qué es lo que empieza planteando en primer término? La hipocresía de los fariseos. Propone en su discurso una ruptura con la sinagoga y con el judaísmo tradicional, por decirlo de alguna manera. La venida del reino, en el discurso matiano, comprende la destrucción de Jerusalén. Recordemos que cuando este evangelio se escribe, ya Jerusalén se destruyó, ¿verdad? También propone la parábola del ladrón y los servidores fieles y malos, y las parábolas de corte escatológica, como son las 10 vírgenes, la de los 10 talentos y, por supuesto, la del juicio final.
Eso está presente en este segmento del discurso escatológico. Disculpen para pasar la lápiz. ¿Qué pudiéramos nosotros decir además de este evangelio? Bueno, así como hablábamos en Marcos de las claves de interpretación, como el secreto mesiánico, la oposición Galilea-Jerusalén, el recomenzar en Galileo, también Mateo tiene lo propio, ¿verdad? Lo primero que tendríamos que decir que Mateo jamás va a hablar del reino de Dios, sino del reino de los cielos, porque se dirige a un auditorio cuya enseñanza tradicional fue que el nombre de Dios no se pronuncia. Por lo tanto, decir reino de Dios es prácticamente faltarle el respeto a Dios. Entonces, utiliza para suavizar los términos la expresión reino de los cielos. Una clave también de interpretación es el evangelista que utiliza más el Antiguo Testamento. Y tiene muchísimas citas de cumplimiento, donde va a entender que en Jesús precisamente se están cumpliendo todo aquello que ya las escrituras previamente habían delimitado. Es el evangelio del juicio. Acabamos de hablar del discurso escatológico y cómo para la comunidad de Mateo, el seguir a Jesús como discípulo implica escoger un camino que va a llevar a un juicio. Abiertamente se habla de la otra vida y de la necesidad de seguir el camino recto para que el día del juicio seamos tomados a la derecha y no a la izquierda. Otra característica es los relatos de la infancia. Este segmento que comparte también con Lucas, que es el otro evangelista que habla de los relatos de la infancia, aun cuando vamos a ver con detenimiento que cada uno de ellos hace un enfoque completamente diferente. También la comunidad de discípulos. Les decía que es el único evangelio que menciona la palabra iglesia. Y el sermón de la montaña ha sido como decir los mandamientos que tiene que seguir un cristiano si quiere verdaderamente ser un buen cristiano. Tendríamos que decir que el manuscrito más antiguo de este evangelio es el papiro Barcinonensis, que comprende parte del evangelio de Mateo, no en su totalidad. Es del siglo II. Continúo. Ajá. Ahora veamos cómo se construye. Ya vimos los discursos por un lado, pero ahora vamos a tratar de ver la estructura literaria, porque evidentemente se trata de un texto narrativo con 5 grandes discursos insertos en la trama, pero tiene como 2 hilos conductores la obra matiana. Un hilo cristológico y otro eclesiológico. Los discursos van de alguna manera interpretando esa trama con una intención actualizante y fundamentalmente eclesial. La construcción de Mateo se presenta como desde distintas perspectivas. Recoge los dichos de la fuente Q, evidentemente, toma la narratividad de Marcos para parte de su pensamiento y a su vez hace investigaciones personales que ubican algunos textos como el del juicio que acabamos de mencionar o las vírgenes que solamente se encuentran en este evangelio. Entonces, vamos a encontrar en un primer momento una introducción que va del capítulo 1.1 al 4.22. Y es un material de procedencia diversa, si se quiere. Los capítulos 1 y 2 son propios de la fuente matiana, porque hablan del nacimiento, la infancia de Jesús, con algunas inclusiones de los capítulos 3 y 4 siguen el mismo orden de Marcos, con algunas incorporaciones de Q. Y evidentemente en esta primera parte introductoria, la línea cristológica lleva la pauta por encima de la eclesiológica. El primer versículo ya lo anuncia. Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Está inserto
dentro del pueblo judío, de la comunidad a la que va dirigido el mensaje. Subraya el aspecto historia y evidentemente el elemento teológico. En esta primera parte introductoria hay citaciones del Antiguo Testamento de cumplimiento que reiteran que Jesús es el hijo de David, lo cual aparece en la genealogía como cumbre de la historia de Israel. Aquí no vamos a ver de ningún modo un elemento eclesiológico. Sin embargo, a partir del capítulo 4, sabemos que llama a los primeros discípulos. Después, ¿verdad? Vamos a tener una primera parte, ya acabamos de hablar de la introducción, que yo le titulo como Jesús poderoso en obras y palabras, que comprende 5 capítulos. Van desde el capítulo 4 hasta el 9, ¿verdad? Es el segundo bloque del Evangelio, con una perspectiva, si se quiere, más amplia que el primero. Es una sección unitaria que ubica a Jesús como maestro, un maestro que predica la buena nueva y sana toda dolencia. Esta es la visión de esta primera parte. Así tenemos que entre los capítulos 5 y 7 se da el sermón de la montaña. Entre los capítulos 8 y 9 se narran una serie de curaciones y donde prevalece el interés doctrinal de Mateo por la iglesia. Los primeros milagros, el leproso, el hijo del centurión, la suegra de Pedro, ¿verdad? Se destacan entre esos primeros, y sobre todo la enseñanza sobre la fe, ¿verdad? Sobre el seguimiento. De alguna manera, esta parte destaca que el reino no solamente está anunciado, sino que se está realizando, se está dando en este momento. Entonces, el hilo cristológico va a presentar a Jesús como un maestro sentado en su cátedra en contraposición a Moisés, ¿verdad? O a los fariseos, o como hijo de Dios, con poder sobre la naturaleza y sobre las enfermedades. Entonces, aquí ya sí se ve que se va esbozando de alguna manera el proyecto o el proyecto iglesia. Empieza como a dibujarse y a manifestarse con amplitud. Es un llamado a todos aquellos que se sientan bienaventurados a que cumplan la voluntad de Dios. Cuestión que choca con la institución, ¿verdad? Que es rota, ¿verdad? Por Mateo. Es la misma lucha que lleva a Jesús a su muerte y plantea el interrogante: ¿quién realmente es el que va a seguir a Jesús? Jesús propone la ruptura con el pasado y es la autodeterminación del reino ofrecido como un camino nuevo en que evidentemente depende de la decisión personal seguir ese camino o no. Entonces, el elemento fundamental son las distintas reacciones a esta propuesta, ¿no? La oposición por parte de las autoridades judías, el seguimiento por parte de los discípulos, de los que le escuchan, de los que dudan, desde la muchedumbre que le sigue, cómo muchos quedan asombrados con su doctrina, ¿verdad? Y de alguna manera, las palabras de Jesús ya se va viendo que van planteando un conflicto y que ese conflicto necesariamente plantea un dilema para los oyentes. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ante este discurso? Lo que está diciéndonos Jesús nos motiva a un cambio de perspectiva, a un cambio de mentalidad en relación a lo que nosotros teníamos entendido como Mesías. Fíjense que de alguna manera eso pareciera no estar completamente claro. Por eso es que según el Evangelio de Mateo, él toma una tercera parte donde se centra con los discípulos. Fíjense que son 4 capítulos que van entre el 13 y el 17, comienza con las parábolas, con todas aquellas enseñanzas que Jesús hace a la gente, pero al mismo tiempo trata de explicárselo también a los discípulos, donde con mucha claridad, tanto el hilo cristológico como el eclesiológico están presentes en ambos segmentos. ¿Por qué? Porque ya Jesús está enviando a sus discípulos a continuar su obra.
establece que ellos tienen que seguir con la actividad que les ha mostrado y el camino a seguir, ellos también tienen que hacerlo. Aquí está inserto el segundo discurso, ¿no? De la misión que ubica a los discípulos como seguidores de Jesús, ¿verdad? Y cómo de alguna manera tienen la orden de predicar ese mensaje, tienen un trabajo como misioneros itinerantes, eso lo vemos en el capítulo 8, se les envía como ovejas en medio de lobos. Se les dice también que tienen que separarse de todo aquel que rechace el mensaje, y ese rechazo de alguna manera va a ser presentado con el mismo lenguaje y va a acarrear consecuencias que probablemente para ustedes podrían no ser buenas. Entonces, la actividad inicial de Jesús se limita, y de sus discípulos también, se limita a Israel y es atribuido por sus enemigos al poder de los demonios. También se da todas esas enseñanzas donde les dice que ustedes van a ser entregados a sus enemigos en tribunales, que van a ser objeto de tortura, que pueden ser azotados, que van a ser conducidos a gobernadores. Y es porque es que la comunidad de Mateo en ese momento está viviendo eso. Esto no es algo que ellos lo están viendo no solamente como algo presente en la época de Jesús, porque en la época de Jesús no era así. Es en este momento concreto en que se está escribiendo el Evangelio que la comunidad está sufriendo todo esto. Entonces, el único elemento de discontinuidad que podríamos decir entre Jesús y sus discípulos corresponde a la enseñanza. Jesús enseña, pero el poder que le va a dar a sus discípulos para enseñar no va a estar presente, según el Evangelio de Mateo, hasta el capítulo 28, en los versículos 19 y 20, en un discurso en que los asume como continuadores de su misión y su obra, pero a la vez partícipes de su destino. Disculpen un momentito. Entonces, Mateo, podríamos decir que no se remite solamente a las obras de Jesús, sino también a lo que realizan los discípulos en continuidad de la misión. Entonces aparecen evidentemente las distintas reacciones que suscita el ministerio de Jesús y se acentúa la oposición de los representantes del judaísmo. Entonces aquí en esta parte también los hilos cristológicos y eclesiológicos aparecen con muchísima claridad. Jesús llama, Jesús envía, la iglesia comienza a aparecer y se evidencia que así como Jesús en su momento fue rechazado, los discípulos también van a ser rechazados. Después tenemos esta parte, la que hemos hablado, que se va centrando cada vez más en sus discípulos. Y ya el centrarse a sus discípulos va a ser siempre en torno a la fe, porque él necesita que sus discípulos tengan fe, que no titubeen, ¿verdad? Entonces, si bien vamos a ver enseñanza, van a ver también discurso en parábola, van a haber curaciones, ¿verdad? Entonces, la exigencia es en esta parte, si se quiere, eminentemente eclesiológica, porque Jesús necesita que ellos tengan fe. En la medida que los enemigos de Jesús decrecen en fe, es necesario que los discípulos aumenten en fe. Así Jesús sigue como dos corrientes, ¿no? Los que optan por él y los que no. Ambos grupos se le conoce por su fruto. Eso es una de las temáticas de este evangelio. Entonces, de alguna manera, Jesús es el maestro que suscita la fe, y en la subida a Jerusalén se encuentra en conflicto con ese mundo que lo rechaza y que, sin embargo, muchos, aunque sea de manera tan valiente, lo siguen. También los discípulos tambalean en la fe. Ellos no se quedan atrás. Entonces, de alguna manera, el hilo eclesiológico muestra ese esfuerzo de Jesús por formar comunidad, por formar iglesia, ¿no? Y que realmente
sus discípulos sean capaces pues de llevar adelante el cometido que él les plantea. A partir del capítulo 18, se da la ruptura con el judaísmo. ¿En qué sentido se da esa ruptura? Bueno, el relato desemboca en un discurso eminentemente eclesial, donde Jesús pone las bases de lo que va a ser la comunidad y que servirá de proyección posteriormente a los padres de la iglesia. Jesús ya en este contexto ya va camino a Jerusalén con sus discípulos y es una temática más eclesial que cristológica, porque aquí no hay curaciones, más bien lo único que hay son enseñanzas, parábolas a lo largo del camino, pero parábolas sobre todo que hablan del rechazo, ¿verdad? En la que se subrayan prácticamente dos ideas, el rechazo de Israel y la advertencia a la comunidad cristiana, porque en cierto modo les está diciendo, fíjense lo que está haciendo Israel, pero ustedes no por eso están exentos de cometer los mismos errores. Tienen también que interpelarse continuamente y estar conscientes de que la fe es el sustento para seguir adelante con este proyecto. Finalmente, tenemos el discurso de despedida, que va a desembocar en lo que es la pasión y la muerte, y que va a culminar en el capítulo 28. Entonces, este discurso que comienza en el capítulo 23, es un discurso eminentemente escatológico, lo que encontramos en el capítulo 13 de Marcos. La primera parte es un ataque al judaísmo, que no es más que el desenlace entre la tensión que había ido en aumento a lo largo de todo el relato. La segunda parte, hablamos de los capítulos 24 y 25, tienen un carácter dirigido a la iglesia, con un tinte escatológico a la que exhorta a la perseverancia, sobre todo en momentos de persecución, y al estar preparados para la vuelta del Señor, dando frutos de justicia, de fraternidad, y sobre todo, en este segmento vamos a encontrar los relatos de la pasión, de la muerte, resurrección y la misión de Jesús resucitado a sus discípulos, lo cual nuevamente, y en eso sí hay una semejanza con Marcos, nuevamente lo lleva a Galilea, donde son las apariciones del resucitado para recomenzar el proyecto. Ahora, la pasión es el desenlace de toda la obra, escrito en forma narrativa, con su culmen en 27, 25, cuando Pilatos se lava las manos, el extranjero, el que no es del pueblo, es inocente. Por lo menos así es la lectura que se da de, de este evangelio y que de hecho se dio a lo largo de la historia, sobre todo después de la Edad Media, donde se culpabilizó a los judíos por la muerte de Jesús. Sabemos los frutos que ha dado el antisemitismo, ¿no? A lo largo de la historia. Y es el versículo que ha creado más controversias entre judíos y cristianos. Y lo curioso es que aparece solamente en Mateo. No aparece ni en Marcos, ni aparece en Lucas, y mucho menos en Juan. Entonces, abriendo las puertas a un pueblo nuevo por la sangre del justo, por el que todo aquel que lo rechace es maldecido. O sea, es un discurso muy fuerte, pero vuelvo y repito, nada más aparece en el Evangelio de Mateo. Entonces, en Mateo 28, los discípulos van al monte donde Jesús les ha indicado, pero ya no es el maestro, ya es Dios, Dios mismo sentado a la derecha del Padre, ya es Jesús resucitado. Es algo verdaderamente extraordinario, porque entonces vamos viendo cómo cada evangelista va poniendo parte de su visión, de lo que es la proclamación del querigma, acorde al auditorio al que va dirigido semejante mensaje. Disculpen. Estoy saliendo de una gripe y entonces a veces estoy un poquito ronca.
Bueno, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta antes de pasar al contexto histórico de este evangelio. Nada. Bueno, No, profe, por aquí entonces bien. pasemos al contexto histórico. Cuando hablamos del Evangelio de Mateo, estamos hablando también de la comunidad de Antioquía, porque leyendo la obra, de alguna manera, captamos el contexto en que ha surgido la comunidad. En primer lugar, no es una comunidad homogénea, es mezcla de judeocristianos, cristianos helenistas y paganos cristianos, con una mezcla de experiencias de las que surgen conflictos. Evidentemente, la mayor parte se trata de judíos convertidos al cristianismo. Es una comunidad que mantiene fuertes polémicas con el judaísmo. Sobre todo, recordemos que ya pasó el año 70, cuando este evangelio se escribe. En el año 70 se destruye Jerusalén. Y luego de esa hecatombe para el mundo judío, todas las fracciones judías desaparecen de la historia, excepto los fariseos. Los fariseos son los únicos que tienen una coherencia religiosa que les permite sobrevivir a partir de ese momento, y se cree que lo que es el judaísmo rabínico, que incluso pervive hasta nuestros días, surge precisamente de ese grupo de fariseos, ¿verdad? Que de alguna manera empiezan a disputarse con el cristianismo por una herencia común, de cuál es el verdadero pueblo de Dios. El anterior, los fariseos asumen que ellos son lo que queda de ese pueblo, mientras que la comunidad cristiana, matiana, afirma ser el nuevo pueblo de Dios. Entonces, muchos de los conflictos que nosotros vamos viendo en el Evangelio es fruto de esa tensión que se está viviendo en el momento de escribir el Evangelio. Entonces, las preguntas, por ejemplo, ¿quién es el representante de la Escritura? ¿Cómo se interpreta la ley? ¿Dónde quedan los 613 preceptos? ¿Ah? O más bien, debemos quedarnos con la propuesta del amor que nos ofrece Jesús. Entonces, hay un choque entre dos mentalidades, es lo que se ve con mucha facilidad. Ya para ese momento, la iglesia se ha separado de la sinagoga. Debemos recordar que después de la resurrección, los primeros cristianos aparecían como un grupo más dentro del mundo judío. Seguían asistiendo a la sinagoga, seguían asistiendo al templo, seguían circuncidándose. Es después del año 70 que se da esa ruptura en forma radical, con un ingrediente incluso político, porque para el Imperio Romano los judíos eran religión lícita, mientras que el cristianismo empieza a ser considerado como superstición. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta para poder interpretar lo que hay de fondo en este texto, ¿verdad? Ahora, pero lo que hay que estar claro es que no todos dentro de la comunidad han roto con la sinagoga. Por eso es que surgen choques y rupturas dentro de las comunidades. Por ejemplo, quieren ubicar el capítulo 23, versículos 33 al 39. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué versículo, profe? Adelante. ¿Cuál versículo del 23? 23 del 33 al 39. Lo que se dice más suave. Ok, a ver. Versículo 33. Serpientes, Adelante. serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del fuego? Por eso, he aquí que yo envío a ustedes profetas
sabios y escribas. A unos los matarán y los crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Ajá. Fíjate cómo, si decimos que esto es palabra de Dios, se ve cómo el conflicto está dentro de la comunidad. Incluso podríamos asegurar de que esta iglesia tiene problemas internos, pues hay mucha deficiencia en la coherencia entre fe y vida, sobre todo en los momentos difíciles, lo que explica la insistencia a la exhortación de dar buenos frutos. También en la comunidad hay falsos profetas que propagan doctrinas erróneas, ¿verdad? Provenientes del fariseísmo o de nexos con ellos, a pesar de confesar la fe cristiana, por lo que escandalizan y de alguna manera algunos de los miembros débiles los extraen pues de la comunidad. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, esto? Podría ubicar el capítulo 7, versículos del 15 al 23. Profe, una pregunta. Adelante. Sí, si nosotros decimos que Marcos nos muestra a un Jesús más humano, ¿se puede decir que Mateo, en cambio, muestra una vida más en conflicto de Jesús? Es sobre los falsos profetas. Profe, ¿me escuchó? Adelante. Sí, no sabía si me había escuchado. Lo que le pregunté fue si Mateo nos muestra a un Jesús más humano, perdón, Marcos, entonces Mateo nos muestra a una vida más en conflicto de Jesús. Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita la acotación es hacia los falsos profetas dentro de la comunidad, ¿no? Por eso les exhortaba que leyéramos el capítulo 7, del 15 al 23. Lo leo. Eduardo tiene la mano levantada. Adelante, Eduardo. Profe, no iba a leer lo que usted me dijo, pero la estoy buscando. Me dijo el capítulo 7. 7. 15 al 23. Ajá. Yo ya lo tengo, pero... 7, 15, 23. Ahora sí voy. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Fíjense Continúo. cómo eso está pasando dentro de la comunidad. No es algo ajeno a la comunidad cristiana, sino que está pasando dentro. Por eso se habla de problemas internos. Otra cuestión es que la comunidad de Mateo se ubica en un ambiente urbano y presenta buena organización. No es el caso de la comunidad de Marcos, que más bien era campesina, la mayor parte eran gente de Galilea. Pero aquí no, aquí incluso se ve que hay ministerio. Fíjense en el capítulo 23, ya que Eduardo tiene la Biblia en la mano, versículos del 8 al 10 y el versículo 34. Versículos del 8 al 10. Ajá. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.
ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Ajá. Y fíjate, en ese mismo capítulo, el versículo 34. 34, ya voy para allá. Por eso he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjense, o sea, estamos hablando de una comunidad que ya tiene cierta organización, ya tiene un camino hecho, si se quiere, ¿verdad? Donde hay también procedimientos disciplinares. Ahí nos ubicaríamos en el capítulo 18, versículo 15 al 20, cuando habla Si de tu, la herma- corrección fraterna. si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Ajá. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoyes a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea por ti como el gentil y sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Correcto. Entonces, fíjense cómo hay presencia incluso en este evangelio de escuela de escribas. No es una cultura pobre como la que ocurre con la comunidad de Marcos, sino una cultura urbana y de paso polémica. ¿Y cuál es el enclave donde se encuentran? Antioquía. Antioquía fue la tercera ciudad de importancia dentro del Imperio Romano y es donde se cree que surgió este evangelio. Es una ciudad cosmopolita que tenía al griego como lengua franca, ¿no? Y el helenismo como aglutinador de ideas, con una colonia judía importante y altamente influenciada por el helenismo que estaba en antagonismo con la comunidad cristiana. Por eso muchos de los conflictos que se ven, de algún modo, se perciben en este evangelio. Fíjense que podríamos decir varias cosas. Desde su fundación, lo cual se refleja en Hechos 8, del 1 al 3, ¿verdad? Fue fundada por judio-cristianos helenistas. Se sabe que Antioquía fue fundada por cristianos de mentalidad griega que habían huido de Jerusalén durante la primera persecución. Ahora, fue una comunidad que tuvo una cierta característica. ¿Y cuál fue? Aceptó por primera vez a los gentiles en su seno, jugando un papel importantísimo en la figura de Pablo de Tarso. Entonces, surgen como dos polos de atención. Por un lado está Jerusalén y por el otro Antioquía, como los dos grandes centros de la primera hora de la iglesia, pero con características diferentes, ¿verdad? Por lo que entran a veces en conflicto. Jerusalén es una comunidad, adelante Jesús. También parece que el conflicto entre los dos grandes grupos de esta comunidad, el mismo Pablo lo decía en Gálatas, cuando dice que tiene ese encontronazo con Pedro, que le dice, bueno, pero ¿qué pasa contigo? ¿O eres judío o eres helleno? ¿Qué eres? ¿Qué pasó aquí? O sea, entonces, Pablo describe que en esa comunidad las divisiones se daban muy frecuentemente por temas de cultura, entre otros aspectos que generaban conflictos. Sí, bueno, ya nos tocará desarrollar un poco más la figura de Pablo cuando hablemos de su persona y de la literatura paulina, ¿no? Pero es evidente que en la comunidad de Antioquía tuvo mucho que ver con Pablo. Pero recordemos que cuando este evangelio se escribe ya Pablo no existe, ¿ves? Ya Pablo hace mucho rato que murió. Más bien en la comunidad de discípulos de Pablo estaríamos quizás hablando. Pero de alguna manera, Jerusalén es una comunidad judeocristiana estricta, de esas que piensan que para hacerse cristiano
primero hay que hacerse judío como paso previo para seguir a Jesús. Vinculada a la ley por encima de todo. En cambio, Antioquía es más libre con respecto a la ley, porque los componentes son judíos, pero de mentalidad helenista, que han vivido siempre en la diáspora, que no tienen las figuras eclesiales de Jerusalén, como quien dice, imponiéndoles la ley por encima de todo, ¿verdad? Y entonces está abierta a los gentiles. Entonces es en esta ciudad donde por primera vez los discípulos de Jesús reciben el nombre de cristianos. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 11:26. Y lo que indica que había como una personalidad propia en esa ciudad. Y el conflicto evidentemente se daba con los más estrictos. El primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, que se destaca en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, plantea un poco lo que fue este conflicto y cómo de alguna manera esta asamblea fue capaz de reconocer o sea, lo legítimo pues de ambas posturas. Esto estamos hablando de una primera fase, pero luego viene una segunda fase en la que empiezan a plantearse conflictos. ¿Quién gobernaba Jerusalén? Era Santiago, de cuño pro judío y pro Antiguo Testamento. Es Pedro quien va a Antioquía, ¿verdad? Y se toma algunas actitudes libres en esa iglesia. Eso trajo problemas porque Pedro comenzó a comportarse como los antioqueños, pues. Y entonces no hacía las oblaciones y las oraciones, comía con incircunciso, y entonces llega un momento que incluso se habla de un presunto conflicto entre Pedro y Pablo, que está presente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, donde prácticamente Pablo lo increpa y le dice, bueno, ¿dónde queda la libertad en Cristo? Tú cuando estás con los judíos te comportas como judío, pero cuando estás con los gentiles te comportas como gentil. Entonces, no tendrías que comportarte siempre de la misma manera. Un poco lo que nosotros nos increpamos a veces entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, fíjense que la grandeza de Pedro que se dejó, digamos, vamos a decir, se dejó regañar por Pablo, que justamente le estaba haciendo un reclamo válido. Y de allí surge lo que en el Concilio de Jerusalén sale como decreto apostólico, por decir así. Fue una solución allí intermedia en la que se reconoció que el cristianismo por una parte estaba liberado de la ley, mientras que la otra parte reconoció la importancia de respetar los alimentos que no tenían que comerse, ¿verdad? Entonces, es más, el Evangelio de Mateo es considerado el Evangelio de la iglesia de Antioquía y se le ubica como punto de referencia, incluso. Entonces, ahora, siempre hubo como la tesis, por decirlo así, de que el Evangelio de Mateo tenía que haber sido escrito en hebreo, si iba para una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Sin embargo, el Evangelio fue escrito en griego, no se sabe de ningún documento en hebreo de este Evangelio, siendo que en su redacción, es verdad, aparecen varios términos arameos, que era la lengua del campo y del comercio, los cuales no explica porque el auditorio los conoce como hace Marco. Ahora, el origen antioqueño de Mateo es confirmado incluso por Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, que es el primer autor que lo usa aludiendo a materiales que solamente se encuentran en este evangelio. En el siglo II, ya San Policarpo también habla de Mateo como el evangelista de Antioquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo en el fondo? Hace una síntesis entre el Evangelio de Marcos, la fuente Q, y tradiciones nuevas que él recurre. Entonces, ¿qué características va a presentar este Evangelio? Prácticamente podríamos decir que dos a nivel teológico. Mateo basa su teología en la muerte y resurrección de Jesús como liberación de la ley, ¿verdad? Lo que fue bien acogido por aquellos sectores cristianos de origen pagano y judeo-helenista. Pero por otra parte,
cuando los profetas de la fuente Q tienen que huir de Palestina por la guerra judía, van hacia Antioquía. Y la teología de ellos se basa en la figura del Hijo del Hombre, que es muy afín al sector judeo-cristiano, porque la figura del Hijo del Hombre viene de Daniel, del profeta Daniel. Entonces, Mateo logra, de alguna manera, sintetizar tradiciones judías particulares, como la enemistad entre las familias, eso se ve en el capítulo 10, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, con otras universales de origen pagano, como la misión a todos, ¿verdad? Tradiciones legalistas, como vemos en el capítulo 5, con otras críticas, donde la supera completamente. Es un verdadero encuentro de tradiciones, porque así como Jesús en su discurso dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su estricto cumplimiento, cuando Mateo va a elaborar el Evangelio, no rechaza ni deroga lo anterior, sino que lo sublima, de alguna manera lo engrandece, destaca lo que es verdaderamente válido de allí. Entonces, la iglesia de Mateo, comparada con la de Marcos, es más fuerte, es más organizada a nivel ministerial, tiene maestros, profetas y sabios. Eso lo leímos ya en el capítulo 23. Es una iglesia que tiene que hacer frente como a tres realidades. La primera de ellas es la lucha con el judaísmo de cuño fariseo, ¿verdad? Que obligaba a aquel que se confesaba cristiano a excluirse del pueblo de Dios. Aquel que confesaba a Cristo ya era mirado como no perteneciente al pueblo judío. Es una lucha entre judíos y cristianos. Los judíos consideraban herejes a los cristianos consideraban herejes a los judíos, porque no fueron capaces de reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Entonces, esta tensión también se encuentra dentro de la iglesia, porque a la iglesia han también ingresado fariseos. Es muy difícil cambiar la mentalidad, por mucho que confieses a Jesús. Y eso se va a ver a lo largo del Evangelio. Adelante, Eduardo. Hola, profe. Hola, No, mi niño. quería hacer la acotación Ajá. de que pareciera que el discurso, sobre todo en este evangelio, va muy dirigido es a la, vamos a decirlo así, a la casta o a aquellos que interpretaban la ley en aquel entonces, es decir, no al pueblo en general judío. Es lo que logro apreciar, porque en otra parte también se dice, cuando Jesús dice la famosa frase, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, él se está dirigiendo también a judíos, pero son judíos que sí están aceptando la ley, son judíos que sí están reconociendo el mensaje que le está dando Jesús, y por lo tanto él se dirige a ellos y le dice, bueno, si ustedes siguen mis enseñanzas y se atienen a la ley que les estoy dando, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, era un conflicto entre, digamos, la clase dominante fariseica de aquel entonces y el pueblo judío, que no sabía quizás qué hacer o cómo comprender toda este conflicto, ¿no? Claro. El problema es que ese dominio se quiere dar dentro de la comunidad eclesial también, porque recuerda que los fariseos eran, vamos a decir que los maestros del pueblo, ¿verdad? Eran bastante respetados porque ayunaban, porque daban limosna, porque oraban. Y entonces, de alguna manera, cuando ellos se integran las comunidades cristianas, porque reconocen en Jesús el Mesías, tratan también de imponer su criterio dentro de las comunidades. Claro, no Entonces, quieren se perder el rango, ¿no, convierten profe? en Quieren mantener su extremadamente estatus. legalistas para quienes tratan de ver o de proclamar el querigma con una visión más libre, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya un conflicto también intereclesial. Se da con los judíos de fuera, que miran a los cristianos como herejes, pero también con aquellos que han ingresado dentro de la comunidad, que de una u otra forma también van presentando conflictos porque quieren imponer su visión a toda costa. Entonces, fíjense que para Mateo,
Pedro es el prototipo de los discípulos, el garante de las tradiciones. De allí la importancia de Antioquía para la iglesia primitiva como centro de la tarea misionera que va a ser capaz de edificar a la iglesia y de alguna manera compactar las distintas tendencias que tratan de disgregar la comunidad, ¿verdad? Adelante, Jesús. Y también, profe, que el conflicto pareciera ser tan fuerte que ante la palabra sinagoga, Mateo usa la palabra iglesia, por ejemplo. Y ante las circunstancias, por ejemplo, de cómo hay que entender la ley, Jesús dice, bueno, pero ¿qué dice Moisés? Bueno, Moisés dice eso. Ajá, ¿y ahora qué dice el plan original? Bueno, ya va, el plan original, que lo encontramos en Génesis, dice eso. Entonces, Jesús le hace recordarles como que ya ustedes se han centrado tanto en la ley que se han olvidado en las personas, se han olvidado del ser humano. Entonces, te das cuenta que la situación entre el debate entre la ley o no estar apegado a la ley, entre la figura de Pedro, es que todo eso te hace darte cuenta que la comunidad está tratando de estructurarse a nivel disciplinario de tal manera que logre vencer las diferencias y logre generar una unidad. Claro. Y sobre todo una unidad doctrinal. Pues fíjate, sí, está tal cual como dices, el problema está que a veces, yo creo que es muy humano, ¿no? A veces queremos imponer nuestro criterio cuando consideramos que nosotros tenemos la verdad por delante. Y esa era la tendencia farisea. Fíjense que cuando en los evangelios, digamos que son los principales antagonistas de Jesús, según los evangelistas, pero es porque eran el único grupo que quedaba realmente sólido para el momento que se escriben los evangelios. ¿Quién van a atacar? Cuando se decía que un fariseo ayunaba, que oraba, daba limosna, los fariseos no eran hipócritas, seguramente todo eso lo hacían. La crítica de Jesús muchas veces es por las jactancias, de por ser cumplidores de la ley creerse mejores que los demás. Y fíjense que es una tentación que todavía persiste en nuestra iglesia. Gente que va los domingos para misa, que comulga, que se confiesa, que etcétera, etcétera, y se cree que es mucho mejor que los demás. Entonces, es también una llamada de atención, pero sobre todo lo que yo he querido destacar aquí, fíjense que todos estos conflictos que estamos conversando, eso no lo percibimos en Marcos, para nada, ¿verdad? Era otra comunidad completamente diferente a esta. Entonces, adelante, José. Profesora, le tengo una pregunta. O sea, yo siento que él estaba tratando en una comunidad que era griega, que no era hebrea, ¿ok? Donde también existían hebreos, estaba tratando de organizar el cambio, o sea, todo lo que Jesús había predicado, tratarlo de hacer conocer primero de los judíos que todavía no se habían hecho cristianos, y luego de otras personas que eran los gentiles que no habían conocido otra cosa que Plutón, Venus y todos los dioses que ellos tenían. Entonces era de verdad una obra o un querigma, o tratar de colocar el querigma en una gente que era muy poco creyente o cero creyente, ¿ok? Y otra, tratar de cambiarla. O sea, a mí me parece que tenía una motivación de ser fuerte, ¿ok? Mucho más que en en el anterior evangelio. ¿Ok? Porque tenía a dos comunidades en contra, básicamente, ¿ok? Estaba tratando de lograr seguidores del mundo pagano y seguidores ¿cómo se llama? Y colocar la religión o todo esto en lo que era el mundo judío, tratando de hacerlos cambiar, que no continuaran por ese camino de tratar de ejecutar la religión por normas y cosas como esta. Pero a pesar de ello, él también tenía que colocar algunas normativas basadas en lo que Jesús había dicho y derogando algunas cosas que el mundo judío se negaba a dejar porque consideraban de que esto estaba siendo llevado de la mejor forma posible según la Torá. Entonces,
es un mundo complejo, es complicado, y es Sí, en otro lenguaje. Hay gente de todas clases, porque Jesús les dijo, vayan y prediquen en todas partes. Entonces, estaba tratando de atraer a aquellos que no, a aquellos que sí, los que estaban en contra. Entonces, imagínense, creo claro. yo. Sí, no, y tienes razón, y fíjate que por eso es que se habla de un encuentro de tradiciones, de Sí, tratar de conjugar diferentes perspectivas acerca de la proclamación del querigma en una comunidad que fuera capaz de ser avenida. Y ahí donde viene, si se quiere, un comentario acerca de la sinodalidad que estamos viviendo dentro de la iglesia. Fíjense ujú, que en la base, la sinodalidad no es otra cosa que volver a la iglesia circular del comienzo, donde cada quien ponía lo mejor de sí en beneficio de todos. El problema que quizás yo veo un poco a la sinodalidad hoy por hoy, que trata de imponérsenos desde arriba, y eso tiene sí. que nacer de las bases, como nació en estas comunidades eclesiales que nosotros vamos a percibir en los evangelios. Y otra de las cosas que podemos ver es que los judíos no querían meter más gente a su religión. Ellos nunca tuvieron esa Sí, sí, no, no es intencionalidad. fácil. Ellos son ellos, más nada. El que quiera meterse, bueno, bien, y te hace judío a punta de cortarte pedazos de tu cuerpo y haciendo otras cosas. Pero el judío no le interesa más gente. Claro, sí, es ciertamente que no es fácil. Mire, Ujú, entonces, en esto del contexto histórico es también importante ubicarnos un poco en lo que es la fecha del Evangelio, ¿no? Evidentemente es posterior a Marcos. Sabemos que fue conocido por Ignacio de Antioquía, que vivió entre el siglo I y II, que es mencionado en la Didaqué, en el capítulo 8, que es mencionado en la primera de Pedro. Entonces, se supone que su composición, evidentemente, es antes del siglo II, probablemente hacia los años 80. No podemos afirmar otra cosa. Lo que sí es cierto es que cuando en Mateo 22:7 se habla del banquete nupcial, se hace alusión a frases que no pueden explicarse más que como referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, no podemos datarlo bajo ninguna circunstancia antes del año 80. Ahora, el autor. Todo el mundo dice, ¿cómo se llama? El que era publicano, ese es el autor del Evangelio de Mateo. Bueno, hay una tradición que se remonta a Papías. Papías fue también un historiador. Según el testimonio que transmite Eusebio de Cesarea, a quien se considera el primer historiador de la iglesia, le atribuye al apóstol Mateo. La mayoría de los autores no dan crédito a esta afirmación y consideran que el autor es probablemente un judeo cristiano desconocido, abierto a los problemas helenistas y que considera con mucho respeto la autoridad de Pedro. Y todo ello porque se piensa que un testigo presencial, como hubiera sido el apóstol Mateo, no hubiera marcado ni tratado la fuente como lo hace Mateo. Además, no parece verosímil que un hombre como Mateo, que se consideraba que era un publicano, pudiese escribir una obra de esta magnitud. Entonces, eso queda, digamos, como en el origen de las investigaciones, porque recuerden que los nombres de los evangelistas como tal los conocemos a partir del siglo IV. Ahora, el lugar, todo parece indicar que evidentemente Antioquía es el lugar de procedencia de este evangelio. Ahora, es importante destacar, además, el contexto teológico que nosotros vamos a ver en este evangelio. Ahora, podemos resumirlo de varias formas. Si se quiere, como en 5 puntos clave. El primero es la confrontación entre dos pueblos. Pueblo de Dios versus iglesia. Antiguo pueblo, nuevo pueblo. Continuidad, ruptura. Mateo es el evangelio más judío, pero a la vez, en momentos, es el más antijudío también. Este proceso de lo antiguo a lo nuevo, se da también en cada uno de nosotros, si se quiere. Jesús es el Mesías enviado a Israel. Eso lo subraya Mateo con qué? Con la genealogía, con el hecho de ser judío,
con las narraciones de la infancia que se parecen a la de Moisés. Basta comparar cómo Moisés también estuvo a punto de perder la vida en la cestica, para observar un claro paralelismo entre Jesús y Moisés. Se insiste de que Jesús es el hijo de David y por tanto es el Mesías esperado. En Mateo se encuentran dos dichos de Jesús muy particulares que restringen su misión y la de sus discípulos durante la vida pública de Israel. Las citaciones de cumplimiento parecen una copia de lo que aparece en el Antiguo Testamento. El vocabulario de Mateo es más cercano al judío que Marcos o Lucas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablan de expresiones como atar y desatar, eso como en el medio, cuando se habla del perdón de los pecados, el fuego eterno, la gehenna, las tinieblas exteriores, es un lenguaje propio del Antiguo Testamento. Utiliza mucho las costumbres judías, ¿verdad? Cuando habla de las obras piadosas, cuando habla de las filacterias, las tiras de manto cuyo largo dependía de la santidad de los personajes, del portador. También se dice sobre la forma de pagar el diezmo, o cómo ganar prosélitos, ¿verdad? Pero también vamos a hablar del Mesías rechazado. El Mesías no solamente es amado, sino que también es rechazado. Y se observa ya desde los primeros capítulos con Herodes y su entorno. La hipocresía y el rechazo van a estar presentes a lo largo de todo el Evangelio. El pueblo sigue a Jesús, pero también lo siguen las autoridades. El pueblo no rechaza a Jesús, pero al final en Jerusalén Jesús les da todo y a ellos no les importa. No voy a decir que ellos fueron, sino los testigos mudos y presenciales de la muerte de Jesús. Pero no fue para ellos la persona con que hubiera valido la pena salir a defenderlo por encima de todo. Quizás tratando de proteger sus cuotas personales, su propia vida, ¿no? Si se quiere, como le pasa a todos los pueblos, que son manejados por los gobiernos de una forma en que les quita y les da para tenerlos dóciles, ¿no? de alguna manera. Entonces, Jesús es el Mesías esperado, pero también es el Mesías rechazado. Cuando en el capítulo 21 se habla de los dos hijos, ¿verdad? De la parábola de los dos hijos, la de los viñadores asesinos o de la boda de la hija del rey, ¿verdad? Se nota la oposición entre los dos hijos, los que son viñadores, los que son invitados y los que no quieren ir a la fiesta y los que rechazan ir a la fiesta. Se ve como esa dinámica de aceptación y rechazo a lo largo de todo el Evangelio. Entonces, para Mateo, el nuevo pueblo vendrá no discriminando las raíces judías, pero aceptando y abriéndose a la universalidad de la salvación. Es celebrar el sacramento de Jesús en la unidad de todos los seres. Entonces, de allí que entonces se da esa polémica antijudía también, porque leyendo el Evangelio, los lectores nos dividimos y hasta los exégetas también. Por una parte, hay quienes lo consideran un problema interno del Evangelio y hay otros que piensan que esa polémica fue real, ¿verdad? Y lo más común es aceptar que se trata de una comunidad judeocristiana en la que también hay algunos paganos que les interesa también formar parte de la comunidad y que no necesariamente fueron aceptados por aquellos cristianos que viniendo del judaísmo y del cuño fariseo, los miraban con malos ojos, podemos decirlo así. El rechazo más violento se da en la época de Pablo, lo sabemos, y se ahonda con la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y se ha solido, pues, considerar a Mateo, por tanto, también, con la expresión esa que les comenté antes de 27-25, de antijudío y antisemita, ¿no? Por la expresión que, si se quiere, esta expresión matiana, ¿no? En el contexto de una polémica interna entre la comunidad de la sinagoga y la comunidad de la iglesia, está presente. Eso está, según la mentalidad de Mateo, en el corazón de dicha comunidad. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Esta confrontación entre estos dos pueblos, tenemos que ver entonces cómo ve Mateo a Jesús. En primer término, lo ve como Mesías e hijo de David. Es la primera forma como lo designa, ¿no?
porque no es tan precisamente la más importante, pero es la primera que utiliza en su evangelio para designarlo como el Mesías enviado de Israel, con el fin de enganchar a la comunidad judeo-cristiana. Así aparece en el capítulo 11, por ejemplo, en el capítulo 16. Y la temática es la siguiente. El Mesías no es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, su descendencia es davídica, y si es davídica, es santa, y por lo tanto será llamado Hijo de David. Entonces, cuando está presente ante un milagro, muchas veces, Hijo de David, así es llamado, con la persona que necesita un favor de parte de Jesús. Cuando imploran su misericordia, como lo vemos en el capítulo 15. Entonces, eso lo encontramos en esta comunidad judío-cristiana que ve a Jesús como, como cumplimiento de todas las profecías del pueblo de Israel. También es considerado el Hijo de Dios. Si se quiere, desde el punto de vista cristológico, es el título más importante. Y la forma como Mateo lo va presentando es en forma procesual. La primera vez se da en el bautismo. Este es mi hijo muy amado. Después en camino a Jerusalén, cuando con los 3 avisos de la pasión, Jesús les va avisando a los discípulos de lo que va a acontecer. En la transfiguración, en Marcos, los discípulos no entienden nada. Acá pareciera que sí, que los discípulos como que van entendiendo las cosas, aunque sea así de a poquito, ¿verdad? Cuando calma la tempestad, es presentado como Hijo de Dios. En la confesión de fe de Pedro, el capítulo 16, la famosa confesión. Jesús es clavado en la cruz y sus enemigos se burlan de él 3 veces y lo retan. Entonces hay una infidelidad total y completa. Mateo nos propone este tema 2 veces en una inclusión. El primero es en las tentaciones, que hace puente precisamente en este momento de la cruz. Después, en 27:54, después del rechazo, el único que acepta a Jesús como hijo de Dios es el centurión, no es el viejo Israel. Esto es una semejanza que vamos a encontrar con el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y evidentemente esto abre el paso a los paganos y a la universalidad. En el capítulo 28, los discípulos son llamados a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora fíjense, Mateo es el sinóptico que pone la contrapartida a lo que Jesús dice cuando habla de Dios como su Padre. De alguna manera, lo menciona así, mi Padre. Entonces, Jesús es también para Mateo el Señor. El Señor es un apelativo de Dios, pero Mateo invoca a Jesús en su evangelio como tal, a través de distintos personajes, a través de los discípulos, a través de Pedro, a través de quienes son curados, incluso con una función apocalíptica para la comunidad que está esperando su segunda venida. También Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esta es una inclusión que abarca todo el evangelio y que tiene, digamos, su culmen en aquel texto 18:20. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. Es una reinterpretación cristológica de la fórmula de la alianza del Antiguo Testamento, en el que Dios está presente con su pueblo a lo largo de su travesía. Pero también Jesús es el Hijo del Hombre. En Marcos, el Hijo del Hombre tiene la característica presente en su ministerio, en su pasión, en su muerte y resurrección. Pero Mateo todavía es más amplio, porque al tomar al tocar el tema, lo presenta evidentemente como un ser divino. Así lo vemos en 8:20. En la pasión es donde más lo destaca. En la parucía es la autopresentación de Dios mismo. Entonces, de alguna manera, el Hijo del Hombre para Mateo en Cristo es
su mayor característica como hijo de Dios según la visión mateana. Entonces, todo esto de alguna manera nos va mostrando que para Mateo la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo es teología de la historia, porque para Mateo, mire, Juan Bautista, Jesús, los enviados por pascuales, todos pertenecen a la misma historia de la salvación, todos predican lo mismo, el reino de Dios. Y allí vamos a meternos con un punto que es verdaderamente importante y que no puedo dejar de lado al hablar del Evangelio de Mateo, y es el que tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque Mateo es el Evangelio eclesial por antonomasia. Fíjense que no en vano es el primero que está en nuestra Biblia, ¿no? Entonces es el único donde aparece la palabra iglesia 2 veces. Podemos buscarla. Una la vamos a encontrar en 16, 18 y la otra en 18, 17. Búsquenla, por favor. En la confesión de Pedro la vamos a encontrar por primera vez. Aquí la tengo, profesor. Adelante, Eduardo. Aquí la- Como que José, el que lo tiene, no sé quién de los... Yo Aquí lo tengo. tengo, Y sí. ahora yo te, Ajá, y ahora adelante. yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los Correcto. poderes jamás la podrán vencer. Ajá. Y la otra vez que aparece, aunque no en todas las traducciones se traduce de la misma manera, es en 18, 17. Dice, si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la Ajá. comunidad les La oye, palabra comunidad en griego, en el Evangelio está escrito como eclesía. eclesía. Entonces, por eso les decía que dependiendo de la traducción, pero era, de hecho, también otra traducción pudiera ser asamblea, porque la traducción tanto de iglesia como de sinagoga es eso, asamblea, la comunidad de creyentes, la asamblea de los creyentes. Deben ser En sinónimas mi entonces. traducción, Ajá. en mi traducción, que es la latinoamericana, sí, traduce como asamblea y después dice, si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Y Ajá. Sí, aquí dice en la que yo tengo, sí, sí, por lo que eso les digo, dice dos todo va veces. a depender de las traducciones que tengan entre las manos. Entonces, fíjense cómo de alguna u otra forma, para Mateo, en las partes discursivas, él trata de que se transparente la vida de la iglesia, los conflictos, los ministerios. Mateo, a diferencia de Marcos, profundiza y suaviza muchas cosas. Por ejemplo, para Mateo los discípulos son gente que sigue a Jesús, que quizás no tiene mucha fe, pero no que no entienden nada. No como Marcos, para Marcos son brutos. ¿Okay? Para Marcos los discípulos sencillamente, ni que Jesús se los explique 10 veces. Pero ¿Okay? profesora, ya va, no tenemos que ponernos en el contexto de la época, son 80 años después. Sí, tal cual. Pero fíjense, les recuerdo un poquito lo que veíamos en el caso de Marcos, cuando van camino a Jerusalén y Jesús Pedro hace la confesión de fe. Y cuando Jesús dice, voy para que me maten, no, Señor. Y Jesús tiene que regañarlo, decirle, apártate de mí, Satanás. Después son los hermanos Zebedeos que quieren quién es el que vaya a su derecha y su izquierda, ¿verdad? Y él les dice, caramba, eso no depende de mí, depende de mi Padre, ¿verdad? Y después, cuando ellos van conversando y Jesús le dice, bueno, ¿y de qué están hablando ustedes? Bueno, es que nosotros que te hemos seguido, ¿cuál es el premio que nos vas a dar? ¿Cuánto hay para eso? O sea, es un poco, ¿no? La actitud por parte de los discípulos. Mateo trata de ser un poco más suave, o sea, con los discípulos. Marcos no, Marcos es más llanote, por decirlo así. Lo cierto es que en Mateo 16, 18, ¿verdad? Es cuando dice, bueno, edificaré la iglesia. Por cierto, que este es un texto que para muchos autores es un agregado del Evangelio. Lo cierto es que está allí.
Entonces, la aceptación de Jesús, lo cierto es que es la característica principal de reconocerse como nuevo pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento cristológico de la iglesia de Mateo? El que en palabras de Jesús aparece edificaré y no prevalecerá. Son conceptos del presente que de alguna manera se proyectan hacia el futuro. Jesús está presente en la iglesia en medio de la comunidad. Se verifica esa alianza presente desde el Antiguo Testamento, porque Jesús, como Dios, está vinculado a la alianza y la presencia permanente de Cristo en la comunidad. Porque la iglesia es y tiene que ser fraternidad. Ya no serán llamados discípulos, ya serán amigos en torno al hermano mayor resucitado. Entonces, también hay algo bien particular en esta comunidad, ¿no? Que son los discípulos. En Mateo, la palabra apóstol aparece solamente una vez. La va a encontrar en 10:2. Entonces, siendo el evangelio eclesial y sabiendo la prevalencia que tienen los 12 sobre el discipulado de Jesús, llama la atención que aparezca una sola vez. Pero una sola vez aparece. Lo pueden anotar. Está en Mateo 10:2. Pero el concepto de discípulo se repite muchísimo. Y de alguna manera va marcando la experiencia profunda del Jesús terreno, ¿verdad? O sea, de la tradición. Para Mateo, el discípulo es el cristiano que convive en la comunidad. Tomando en cuenta que el texto de hagan discípulos entre toda la gente. Mateo indica que los discípulos captan ese mensaje y quiere representar que, que con muchos milagros que ellos ven de Jesús, se da esa respuesta de fe de los discípulos, ellos creen. Entonces, es la misma acotación que les hacía de Marcos. Para Marcos, ¿verdad? Los ve a los discípulos en forma bastante negativa. Mateo los ve muy positivos, pero muy positivos. Gente de poca fe, pero que ahí va, poco a poco haciéndose camino. Quizás el camino discipular de Mateo es como el nuestro, ¿no? Que a veces damos un pasito para adelante y otro pasito para atrás, ¿no? Pero lo cierto es que el problema para Mateo es que permanezcan, a pesar de que tengan poca fe. No es cuestión de anuncio, el anuncio lo tienen, es cuestión de profundización. Entonces, porque para Mateo, de paso, Pedro en la iglesia le da un papel importantísimo y una primacía a Pedro, evidentemente, siendo el evangelio eclesial. Pedro es el que camina sobre las aguas. Pedro es el que está presente en la transfiguración, en la oración en el huerto, el que profesa la fe, el que pregunta, es siempre el Pepito preguntón, el que siempre sale adelante a preguntar a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Lo que empieza a preguntar también la relación con la fiesta judía. Lo cierto es que Mateo presenta a Pedro como fundamento de la iglesia, así lo vemos en 16:20. El primero que reconoce a Jesús y que camina hacia él, cuando camina sobre las aguas. El primero que es llamado por Jesús. Pero es un personaje también con rasgos negativos. A veces no entiende sus negaciones frente a todo el pueblo. De hecho, niega 3 veces a Jesús, poniendo incluso a Dios por testigo. No, lo juro que yo no conozco a ese hombre. Es piedra de escándalo, así es presentado en 16:23. Niega conscientemente a Jesús, pero es el portavoz de los discípulos. Y en el episodio del joven rico, él le pregunta a Jesús, ¿qué nos va a dar a nosotros por seguirte? ¿Qué? Volvemos al cuánto hay para eso, ¿verdad? Entonces, es también Pedro el único que pregunta a Jesús sobre las leyes. Hay 2 términos judíos, el agadá, que tiene que ver con la narración, y la halakha, que tiene que ver con la ley. Y solamente a él le responde sobre los alimentos prohibidos, sobre el perdón, sobre los impuestos, ¿verdad? Pedro llega a ser el prototipo del discípulo. Pedro somos todos nosotros, ¿verdad? Que a veces también hemos negado a Jesús con nuestro comportamiento. Corre a Jesús, ¿cómo se llama? Pero tiene miedo. Y cuando tiene miedo cae.
Es una figura histórica con un papel irrepetible y decisivo en el pasado, pero sigue siendo válido para nosotros hoy. Cuando en el Evangelio le dice, tú eres Pedro, entonces está diciendo, tú eres la piedra a la que todos nosotros debemos apoyarnos y a quien debemos también afianzarnos para seguirte. Con los mismos defectos y virtudes que tuvo Pedro, también nosotros vamos aquí. Entonces, es algo que caracteriza a Mateo, la relevancia que le da la figura de Pedro, ¿verdad? A quien atribuye una enseñanza moral trascendental. Entonces, bueno, es de alguna manera el testigo fiel de la obra de Jesús. Y otra cosa interesante es que en Mateo existen dos momentos en los que se vincula a Pedro con el atar y desatar. Uno fue en el capítulo 16, después en el 18, donde se vincula a toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, más bien, Mateo vincula el poder recibido de Jesús a Pedro, como Dios se lo ha dado el poder a Jesús, lo que representa un ministerio, con una autoridad específica que no es de oposición, sino que se orienta evidentemente hacia lo doctrinal. Debemos estar claros de que los papas, como sucesores de Pedro, reciben ese mismo poder, pero en situaciones históricas completamente diferentes y no en forma personal como ocurrió entre Jesús y Pedro. Otra característica de Mateo que no presenta Marcos es la doble figura no solamente del profeta, sino que en Mateo vamos a encontrar, ¿verdad?, una comunidad disciplinar que habla de profetas ambulantes que dan testimonio de vida. Ya lo leímos en el capítulo 23, ¿verdad? Es un ministerio muy conocido en el cristianismo primitivo y aparece hasta en la Didache. Entonces, es la figura que nos presenta de alguna manera Mateo en su evangelio. En el capítulo 13, si no me equivoco, versículos 51 y 52, aparece la figura de los escribas, si no me equivoco. 51 y 52, como estoy segura. Sí, estoy diciéndole bien el versículo. Y habla de unos escribas, y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del A reino veces del me los aprendo de memoria y después se me escapan. El 52 habla del escriba, ¿ok? Y bueno, se me perdió el versículo, ¿no? Pero es cuando el Evangelio habla de la existencia de escribas cristianos refiriéndose al discípulo que ha seguido a Jesús, que actúa sabiamente, que entiende todo, y que incluso cuando habla de que el jefe es el que tiene el cobre, como el tesoro que va dejando lo viejo de lado, y lo nuevo sin confundirlo. Cuando hace esa acotación de esa enseñanza, aparece eso del escriba cristiano. Entonces, esto en este evangelio es bastante usual. Saben que también es usual aquí lo de la corrección fraterna que también leímos en el capítulo 18, ¿verdad? Que supone, es parte de la sentencia de los escribas en la comunidad. Entonces, es un servicio como de tratar de que la verdadera doctrina sea la que se enseña a la comunidad naciente, por decirlo así. Y en cierto modo, los escribas vienen del Antiguo Testamento, o sea que son tendencias heredadas, ¿verdad?, de sus antecesores, que Jesús, si se quiere, transforma o quiere cambiar en fraternidad, más que ¿cómo se llama?, en un puesto de autoridad. También es importante en el capítulo 23 que vamos a encontrar una serie de ay de ustedes, y 7 maldiciones que le da a los escribas y los fariseos con dos intenciones catequéticas: recordar a la comunidad cristiana lo malo que ellos hacían e interpelarlos para que ellos no hagan igual, para que no hagan lo mismo. Esta situación no aparece en Marcos, ni de broma aparece en Marcos. Lo que parece indicar evidentemente que en la época de Mateo hay una comunidad, una iglesia que es más estable, una iglesia que ha crecido un poco más, y si bien hay elementos positivos, también afloran elementos negativos que de alguna manera, bueno, muchas comunidades cuando caen en la monotonía pasan estas cosas, ¿no? Se deja de
de valorar lo novedoso, lo bonito, y entonces se cae como en una costumbre que va precisamente horodando con el tiempo y empiezan a darse conflictos, ¿no? Entonces, en Marcos solamente existía el profeta itinerante, ¿verdad? En Mateo, sin excluir, ¿verdad?, lo profético, se da el elemento de este escriba que descolla de manera importante dentro de la comunidad. Por eso también tendríamos que decir, en definitiva, que la iglesia de Mateo es una iglesia en conflicto. Eso de que se nos recuerde a cada rato por sus frutos los conocerán, por los frutos se reconoce al discípulo. Está claro que la comunidad de Mateo tiene conflicto, pero no con los saduceos ni con los herodianos, sino con aquellos fariseos que son cristianos que han ingresado a la comunidad creyente, ¿verdad? Y que de alguna manera tratan de imponer sus ideas dentro de estas nuevas comunidades. Sí, otro detalle de Mateo, si se quiere, es lo que se refiere a la ley, ¿verdad? Mateo acentúa el aspecto moral de la enseñanza de Jesús. Cómo tiene que ser la vida personal y comunitaria. Para Mateo lo más importante es la justicia, ¿verdad? ¿Cuál es la ubicación de la práctica de la justicia en una iglesia en la que crecen juntas el trigo y la cizaña? En la que hay buenos y malos, en la que existe la tentación de querer arrancar lo malo para quedarse con lo bueno. Eso nos muestra el valor de la paciencia histórica de Dios en las comunidades de todas las épocas, ¿verdad? La comunidad tiene que dar buenos frutos, pero la comunidad también tiene que tener paciencia, porque no todo sale de un día para otro. Eso vale lo mismo para la oración. A veces cuando oramos al Señor por alguna dificultad, queremos que el Señor nos complazca y pero el tiempo de Dios no es el tiempo. Y a veces carecemos de la suficiente paciencia para esperar. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que Mateo trata de combatir en la comunidad? La autoseguridad, la complacencia, de que estoy haciendo las cosas bien, de que yo hago el bien, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos en verdad son los escogidos. Los que atacaban a Jesús, de alguna manera pensaban que él quería abolir la ley, pero en realidad Jesús se dirige a aquellos que se saltan la ley y hacen lo que les da la gana y cumplen un legalismo rigorista que de alguna manera se convierte en opresión para el prójimo. Entonces, hay una doble tendencia en la comunidad al debatir la moral cristiana sobre lo necesario para practicar la justicia. De allí que el programa del capítulo 5 sea verdaderamente nuestro testamento, el que nos deja Jesús como su prédica del reino de Dios. Fíjense, no basta con no matar. Hay muchas formas de hacer daño, nos dice el capítulo 5. No basta con no cometer adulterio. A veces se desea a la mujer del prójimo con el corazón o al marido de la prójima. No basta con no ser perjuro. A veces tenemos que tener claro que hay que decir que sí cuando hay que decir que sí y no cuando hay que decir que no. No basta con el ojo por ojo. Hay que perdonar siempre, 70 veces 7. No basta con no tener rencor. Hay que amar a todos, incluso hasta los que no nos gustan. Esa visión de Jesús, que a veces es tan difícil seguir, es una crítica feroz contra la hipocresía, contra la falta de religiosidad que se encubre bajo un legalismo de justicia para dar un halo de tranquilidad, si se quiere, pero no es más que una mentira. Por eso Mateo ataca tanto a los fariseos, proponiendo una nueva ley de justicia que se base en la misericordia, en el perdón, en el amor por encima de todo. Por eso se compadece del necesitado, ofrece alivio a la gente y pregona lo que es el culto interior. Entonces, de allí es que, viendo los capítulos de corte escatológico del Evangelio de Mateo, tenemos que pensar que Mateo también habla del futuro, ¿no? Presente a lo largo del Evangelio en su tensión continua. La realidad actual tiene un futuro. Y este sentido está planteado precisamente por la venida del Hijo de Dios, como testigo y juez de todo el universo. Es el único evangelista que habla de la parucía,
Esta es otra característica de Mateo. ¿Ok? En el capítulo 24, varios versículos de ese capítulo, él destaca el tema de la parucía y nos proyecta hacia el juicio futuro del que nadie va a poder librarse y que plantea de forma muy clara en el capítulo de juicio final presente en el capítulo 25 como una venida amenazante y desestabilizadora, por lo que requiere por parte de nosotros dos elementos importantes: conversión, dar frutos, y exhortación a la vigilancia. Con eso hemos recorrido, si se quiere, el camino del evangelista Mateo. No quiero terminar sin antes recordarle que con este tema de Mateo ya tienen una tarea que ya no es un foro, sino un ensayo que tiene que ver con el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde se habla de la importancia de la oración, de la limosna, ¿verdad? Y sobre todo, ya, y del ayuno. ¿Cómo interpretar esa realidad de oración, ayuno y limosna en la realidad de Venezuela del siglo XXI que estamos viviendo, donde hay tantas injusticias y tantas cosas de las cuales nosotros tendríamos que ser interpelados e interpelantes? Me gustaría comunicarme en privado con todos aquellos que no me han hecho los foros. Hasta ahora llevamos 3 foros y algunos de ustedes no se han asomado por allí tratando de responder ninguno. Los que han tenido la oportunidad de vivenciarlo se han dado cuenta que ha sido una experiencia muy rica, que les ha ayudado no solamente a complementar sus conocimientos unos de otros, sino a enriquecerse mutuamente con los aportes varios. Entonces, les invito a que no dejen de seguir participando en las tareas. Recuerden que por mí yo no haría ninguna evaluación, pero es importante también señalar que la universidad me exige evaluaciones para ustedes y es importante que se pongan las pilas. Recuerden que los que se han saldado una tarea pueden mandármela a la página como mensaje, ¿ok? Pero háganlo, por favor. Fíjense que ya hoy es la 7ª clase, casi estamos ya a la mitad del semestre. Entonces, les increpo, por favor, a que den buenos frutos con las tareas. ¿Okay? América, adelante. Profesor, hola, Adelante. buenas tardes. Gracias primeramente por la clase extraordinaria como siempre. Le quería hacer una pregunta con el tema de las tareas, porque en el calendario de las tareas hay un ensayo y un foro para el día 21. ¿Es así? ¿Coinciden 2 tareas ese mismo día? Ajá, mira, no, fíjate lo siguiente, ¿no? Yo generalmente, si yo doy una tarea hoy, yo no la pongo para que me lo traigan la semana que viene, sino lo doy generalmente 15 días para que tengan oportunidad Ajá. de utilizar y eso. Entonces, por eso van a darse cuenta, ¿verdad? Que la tarea es el día que vemos la clase. Ahí comienzan ustedes a poder participar, Correcto. si se trata de foro o lo que sea. Pero la Ajá. fecha tope es la que aparece con esa fecha, la fecha tope. Bueno, estoy ahora justo que abrí la página porque, Ajá. porque es que me llamó la atención revisando, porque ciertamente hasta hoy vence el foro 3, ¿ok? Correcto. Después tengo aquí, que lo tengo ahora justo abierto, tengo foro 4 el 21 de noviembre, que sería en 15 días, pero ese día también, el 21 de noviembre, hay que entregar un ensayo. No, hay donde ahí tienes un error, porque el 21 es la fecha tope para el ensayo, pero el 21 Ajá. es la fecha en que puedes empezar a hablar del foro. ¿Puedo empezar Con el foro que sigue, que no hemos visto todavía. el foro 4? El Ah, foro pero que- aquí dice lo que fecha de vamos a ver entrega la semana que 21. viene, lo que vamos a ver la semana que viene, a partir de Ajá. esa fecha es que pueden intervenir en el foro, ¿entiendes? O sea, yo siempre Ah, te ok, pongo enseguida. Aparece una ok. fecha desde donde pueden Sí, empezar a mandar tareas o foros o ajá, intervenir y una fecha ok. tope a partir de la cual la página no les acepta intervenir. Claro, eso fue lo que me llamó la atención. Ok, Sí, listo, ya me aclaró, porque como vi que yo dije, cónchale, foro y ensayo. Ok, listo. claro, claro. Perfecto. Bueno, Y como les digo, hoy es un ensayo y sí. es, No, hoy es un pueden- foro. sí, o no, hoy es un ensayo.
No, De la profe, aquí tarea de tengo Marco. foro. De la tarea de Mateo, por favor. Ajá. Aquí tengo foro 3, que incluso lo empecé a redactar, se lo tengo que mandar. Bueno, el foro Perdón, lo 3, tengo que colocar en el foro. ajá, el foro 3 es de Marco, ¿verdad? Pero ese está Correcto. abierto desde hace 15 días. Sí, no, eso lo tengo claro. Yo lo voy trabajando y El después lo tope mando. es hoy. Ahora, Sí, lo sí. ideal es que no se metan el último día, sino que se metan días antes para que puedan ver lo que sus compañeros han Sí, escrito. no, eso estoy ver lo que clara. han hecho. Exactamente. Eso estoy clara. Lo que pasa es que yo lo voy trabajando las ideas y todo, y bueno, también por el trabajo y los compromisos, y después lo Exacto. coloco. Bueno, chévere. Perfecto. Pero Profesora, ya voy con los demás adelante. Gracias. Bien, bien. una, Y los una que no, pregunta. me lo pueden mandar por mensaje a la Ok. página. No, ya estoy al día. Me parece que Mayela también quería decir algo porque veo que abrió el micrófono. Profesora, yo quería preguntarle algo. Dale. Ujú. El foro 1 y el foro 2 están ya cerrados. ¿Perdón? El foro 1 y el foro 2 están ya Están cerrados. cerrados, claro. Entonces, ¿cómo haríamos? Me lo mandan por mensaje a la página como si me estuvieran mandando un mensaje a mí. Se meten ¿Y, en co- mensaje y ahí colocan el foro. y cómo nos enteramos de qué se trata? ¿Perdón? ¿Cómo nos enteramos de qué se trata? Es una Bueno, pregunta. en el plan de estudio, o sea, el plan de estudio lo tienen ustedes en los anuncios. El primer anuncio que yo les hice, bueno, el segundo, porque el primero es una invitación al curso. El segundo anuncio donde está el plan de estudio, ¿verdad? Están al final del contenido de cada clase el plan de evaluación. Entonces, allí está, el foro 1 es tal cosa, el foro 2 es tal cosa, el foro 3 es tal cosa. Ok, vale, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo iba a comentar algo. Adelante, Maggie. Eh, de los 5 grandes discursos de Jesús que aparecen en el Evangelio de Mateo, me Ajá. llama la atención el primero, que es el 5 al 1:12, comienza con las bienaventuranzas. Eso lo voy a encadenar. Quien pertenece a la iglesia, el discípulo de Jesús, tiene que ser pobre de espíritu, manso, misericordioso, no violento, constructor de la paz, jugársela con la justicia, el ideal del cristiano. Y el último discurso, que es 25:31-46, termina con la parábola del juicio final. El discípulo de ¿La Jesús parábola tiene de cuál, Johnny? el juicio final. Ah, ok. El discípulo de Jesús tiene que dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al que está en la cárcel. Lo que hagáis con uno de estos, mis hermanos más pequeños y más necesitados, conmigo lo estáis haciendo. Entonces, aquí claramente, pues, volvemos al llamado a la compasión, a la caridad, a la misericordia, a lo que tú acabas de decir que vamos a tratar en el ensayo con el orar, la limosna y digamos la función hacia los otros, ¿no? Pero me llama la atención que es redondito también, de nuevo el Evangelio. Abre y Sí, cierra con sí, el es una tema de la inclusión. bienaventuranza. Acabas de descubrir una inclusión en el Evangelio de Mateo. Eso es cierto. Bueno, en otras palabras, el ensayo es una relectura del ayuno, de la limosna y la oración para el hoy. Bueno, si no tienen algún otro comentario, entonces nos despedimos aquí. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la semana entrante con el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Y por favor, pónganse al día con las tareas. Gracias, Recuerden, profe. Muchas gracias, tomemos profesora. del Evangelio de Mateo, que por sus frutos los reconocerán. Quiero ver los frutos de las tareas. Dios me los Ok. bendiga. Muchas gracias, Ah, profesora. Luego. muchachos, gracias por todo. Feliz semana.